Estimados alumnos, veamos otro ejemplo más del teorema del trabajo y la energía cinética. En este caso tenemos un ascensor E que tiene una masa de 1800 kilogramos y un contrapeso C de 2300 kilogramos. Si el motor diésel actúa sobre esta polea A dándole un torque constante de 100 Nm, determinar la velocidad del ascensor cuando haya ascendido una distancia de 10 metros, partiendo desde el reposo. Cada polea A y B tiene una masa de 150 kilogramos y un momento de inercia centroidal de 6 kilogramos metro cuadrado. Depreciar la masa de los cables y asumir que los cables no resbalan sobre la polea. Esto faltó colocar aquí. Y el radio de giro de cada polea es 0,25 metros. Muy bien, entonces, en primer lugar, hagamos un diagrama de cuerpo libre del sistema. Analicemos el ascensor. Tenemos su peso, que serían 17.640 newtons, masa por gravedad. La tensión en el cable superior, que lo vamos a llamar F1, y la tensión en el cable inferior, que podemos llamarle F4. Este ascensor sube una distancia de 10 metros hacia arriba. Después pasamos al diagrama de cuerpo libre de la polea superior. Por acción y reacción tenemos que esta fuerza 1 también actúa sobre la polea en sentido contrario. Tenemos el torque que se está aplicando sobre la polea y al otro lado tenemos la fuerza F2. La polea gira en sentido horario. Hay una relación importante que debemos establecer. Cuando el ascensor sube una distancia de 10 metros, vamos a encontrar qué ángulo gira la polea. Se sabe para eso que la longitud de arco recorrido, que sería equivalente a la distancia que sube el ascensor, es igual al ángulo central barrido por la polea multiplicado por su radio de giro. Recuérdense la fórmula de la trigonometría, que longitud de arco es ángulo central por el radio. En este caso entonces el ángulo central sería 10 sobre el radio, que es 0,25, 40 radianes. Entonces mientras el ascensor ha ido subiendo 10 metros, la polea ha ido girando un ángulo de 40 radianes. De esa manera relacionamos el desplazamiento lineal del ascensor con el desplazamiento angular de la polea. Continuemos con el diagrama de cuerpo libre ahora del contrapeso. Tenemos la fuerza F2 por acción y reacción, su peso, que vale 2.300 kilos por 9.8, 22.540 newtons, y la tensión del cable inferior, que lo vamos a llamar F3. Este contrapeso también bajará 10 metros, equivalente a la misma distancia que sube el ascensor. Podemos trazar también el diagrama de cuerpo libre de la polea inferior. Tenemos la fuerza F3 y la fuerza F4. Noten que en estos diagramas no estamos dibujando el peso propio de la polea, que serían 150 kilos multiplicado por 9.8. No lo dibujamos porque el peso es una fuerza que en este caso no hará trabajo, porque el centro de la polea siempre estará en esta misma posición. No experimenta ningún desplazamiento. Luego el peso no hace trabajo. Bueno, la polea inferior gira en sentido horario también. Ahora apliquemos el teorema del trabajo y la energía cinética. Primero, establecemos una relación entre la velocidad con que sube el ascensor y la velocidad angular con que gira la polea. Tengan en cuenta que este cable que conecta el ascensor con la polea es tangente a la polea. Por tanto, la velocidad del cable será equivalente a la velocidad tangencial de los puntos periféricos de la polea. Es decir, velocidad del ascensor será igual a la velocidad angular con que gira la polea por el radio.
Y aquí puedo establecer la velocidad angular con que gira la polea será la velocidad del ascensor dividido entre el radio, y eso equivaldrá a 4b de ahora en adelante. Muy bien, ahora sí planteamos la ecuación del trabajo y la energía cinética. Empecemos con la polea A. Su energía cinética inicial es 0 porque dice que parte del reposo. ¿Qué fuerzas actuarían sobre la polea A y qué trabajo estarían haciendo? Veamos. Sobre la polea A tenemos en primer lugar el torque aplicado. Este torque que vale 100 Nm, que actúa en sentido horario, o sea, en el mismo sentido de rotación. Vale decir, si esta polea está girando en sentido horario, es gracias a la acción de este torque horario. Por tanto, este torque está a favor del desplazamiento angular. Entonces se considera que hará trabajo positivo. ¿Y cómo se calcula el trabajo de un torque? Es momento aplicado por el ángulo que gira la polea. El momento aplicado vale 100 Nm y el ángulo que gira es 40 radianes. También tenemos el trabajo de esta fuerza 2, que hace un par a favor del movimiento de la polea, por tanto trabajo positivo. El par es la fuerza multiplicado por el radio de la polea, o sea F2 por 0.25 y por el ángulo girado. Recuérdense que el trabajo hecho por un momento es momento por el ángulo girado. En cambio, la fuerza 1 hacia el otro lado trata de hacer un torque antihorario, opuesto al desplazamiento angular. Por tanto, el trabajo de la fuerza 1 sobre la polea será negativo. Y lo calculamos multiplicando el par que genera esta fuerza 1, que es fuerza 1, por el radio de giro, que es 0.25 metros, y por el ángulo girado, que es 40 radianes. Estos son los trabajos hechos sobre la polea. Y todo esto es igual al momento de inercia de la polea multiplicado por un medio y por la velocidad angular con que está girando, que es 4 veces la velocidad del elevador elevado al cuadrado. Tenemos ahí nuestra primera ecuación. La segunda ecuación lo vamos a sacar analizando la polea B. Recuérdense que este gira en sentido también horario. Por consiguiente aquí, ¿qué trabajos habría? La fuerza F4, que haría un trabajo a favor del movimiento positivo, y la fuerza F3, que haría un trabajo en contra del movimiento, o sea, negativo. Tenemos entonces la energía cinética inicial es 0, el trabajo de la fuerza 4 será el par que genera esta fuerza 4, que es fuerza 4 por el radio, por el ángulo que gira, la polea, que es 40 radianes. El ángulo que gira la polea A y la polea B es el mismo, son 40 radianes en ambos casos. Y F3, que hace un trabajo negativo, que es menos F3 por 0.25, que es el momento, y por el ángulo para encontrar su trabajo. Y todo esto es igual a un medio del momento de inercia de la polea, que también es E kilo por metro cuadrado, por la velocidad angular con que está girando, que será idéntica a la velocidad angular de la polea A, o sea, 4 veces B. Ahora apliquemos el teorema al caso del ascensor E. El ascensor D efectúa un desplazamiento lineal. ¿Cuáles son las fuerzas que trabajan? F1 a favor del movimiento, trabajo positivo. La fuerza peso y la fuerza F4 harían trabajos opuestos al movimiento, por tanto, trabajo negativo. Aquí tenemos el trabajo. El trabajo de la fuerza 1 sería fuerza 1 por 10 metros. El trabajo de la fuerza 4, F4 por 10 en sentido negativo. Y también el trabajo del peso, menos 17.640 por 10. Todo esto sería un medio de la masa del ascensor por su velocidad que tendría después de subir estos 10 metros elevado al cuadrado. Ahora aplicamos la ecuación para el contrapeso. Energía cinética 1 es 0. Sobre el contrapeso que realiza un movimiento descendiente tenemos que los trabajos positivos serían de la fuerza F3 y su peso, que estarían a favor de su desplazamiento. F3 por 10 metros, más el peso del contrapeso que vale 22.540 por 10. En cambio, la fuerza F2, que es opuesto a su desplazamiento, haría trabajo negativo, menos F2 por 10, y todo esto es un medio de la masa del contrapeso, que es 2.300 kilogramos por su velocidad al cuadrado. Si sumamos miembro a miembro estas ecuaciones,
obtenemos la siguiente expresión. La velocidad de la velocidad del ascensor y también la velocidad del contrapeso. Mis jóvenes, más adelante veremos otros problemas resueltos. Muchas gracias.